Nuestra reflexión de hoy tiene como título Mirar y actuar antes de tiempo. Para esto quiero contarles una anécdota vida real. Nos ocurrió aquí en la sede, en la iglesia, hace unos cuantos días. Casualmente, al poco rato que habíamos terminado la reunión del sábado, se nos fue la energía eléctrica. Y así estuvimos hasta el día siguiente en la mañana, cuando vino una cuadrilla de los profesionales, de los que saben de esto, del servicio eléctrico, y resolvieron todo. ¿Qué es lo que había pasado? Que un árbol que crecía poco a poco llegó con sus ramas, hojas y todo hasta el cableado, hasta el punto neurálgico donde si esas ramas tocaban esa instalación, se iba la corriente eléctrica. En efecto, así fue. Ellos cortaron, se resolvió y todo volvió a la normalidad. Y meditaba en que esas ramas fueron creciendo poco a poco. O sea, no fue que el sábado en la mañana nació el arbolito y ya en la noche estaba quitándonos el acceso a la energía eléctrica. No, eso tenía ahí años. De hecho, ese árbol creció poco a poco y se fue acercando con su ramaje hasta el punto que era crucial y necesario para dejarnos sin energía eléctrica. Meditando sobre esto, comentaba con mi esposa que cómo a veces las cosas llegan poco a poco y a veces no percibimos las señales y por eso sufrimos consecuencias. Pero si hay males que llegando poco a poco nosotros percibimos sus señales, en efecto podemos librarnos de las consecuencias negativas, de esos males que llegaron poco a poco, pero que nosotros debemos aprender a discernir. Tenemos que aprender a ver cómo se aproxima esa situación o esas situaciones negativas para mirar y actuar antes de tiempo. Vamos a Proverbios 14, versículo 8. Y allí vamos a ver cómo en efecto el Señor nos llama a nosotros a ser prudentes para poder entender lo que está ocurriendo, lo que viene, y para que de esa manera no tropecemos, para que no caigamos en el engaño, para que no caigamos en la situación negativa, para que no caigamos en el corte de luz, para que no caigamos en el infortunio o la escasez. Dice Proverbios 14, versículo 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. De hecho, conversando de esto cuando ya se había reparado el daño, precisamente en eso meditaba, en que a veces no entendemos las señales, no entendemos el camino. Y la ciencia del prudente está en entender, pero para entender debo informarme, informarme para comprender los peligros que vienen, los procesos que están en desarrollo y que tienen la posibilidad de afectar mi vida. La ciencia del prudente está en entender su camino, está en conocer, entender, y por ese conocimiento, por esa comprensión, actuar a tiempo, o mejor dicho, actuar antes de tiempo. Evidentemente, si yo hubiera tenido mayor conocimiento y mayor entendimiento de lo que hacen los árboles en los cableados eléctricos, hubiera actuado a tiempo y hubiera de repente buscado la manera de informar al dueño de la propiedad, porque el árbol no estaba en mi propiedad, de advertir o buscar las instancias para evitar esa situación. Entonces ahí yo medité, ¿será que nunca recibí esa información? O peor, tal vez ya me habían comentado que esto ocurría. Y creo que sí, ya había conocido, ya yo sabía que los árboles podían hacer esto, pero a veces olvidamos lo que conocemos o dejamos de prestar atención a lo que conocemos. Aquí yo hago el paralelo con el conocimiento bíblico. Nosotros sabemos, pero a veces desestimamos o a veces olvidamos, y por eso muchas veces lamentablemente decimos, tantas veces lo había escuchado, sí, eso lo dice la Biblia, eso lo dicen las Escrituras, pero olvidamos, desatendemos o tal vez nunca comprendimos del todo lo que habíamos aprendido. Y para ser el responsable y prudente paralelo, siempre debemos atesorar lo que recibimos, sobre todo aquí cuando recibimos palabra de Dios, meditar en eso y no olvidar, para viendo las señales poder llegar al otro paso, actuar. Sí, porque hay que mirar, hay que notar que estoy mirando y tengo que actuar. O sea que hay que ser sabios y diligentes. Y nosotros sufrimos porque no notamos o a veces no actuamos. Esto lo vamos a llevar al paralelo, por ejemplo, de las malas amistades que llegan a nuestros hijos.
Notamos que no son correctas porque la Biblia nos dice cuál es la buena amistad, pero no actuamos. O a veces peor, ni siquiera notamos lo que la Biblia nos advierte. La Biblia nos advierte que debemos tener cuidado con ciertas amistades que pueden estar llegando a nuestra casa, que pueden estar abordando a nuestros hijos, pero no actuamos. ¿Por qué estamos sufriendo a veces? Porque siendo a tiempo advertidos, no notamos esa advertencia, olvidamos la advertencia, la desestimamos o ponemos al lado de la advertencia a Dios. No, yo sé, eso no es para nada, eso es así, es la cultura popular dice que los amigos tienen que ser así. O no actuamos sabiendo que eso está mal y muchas veces decimos, yo sé que no es correcto que mis hijos estén esto, que mis padres estén esto, que yo esté en esto, pero no actuamos, no hacemos frente, no somos previsores. Y en ese sentido, entendamos que los males pueden presentarse poco a poco. Hay males que pueden llegar súbitamente, como la tormenta que tuvimos el domingo. Llegó súbitamente, pero a esa tormenta que llegó súbitamente y que arrasó con casas, también hay otras cosas que debemos evitar. El comprender que mi casa no está bien cimentada, que estoy viviendo en un lugar peligroso, que estoy cerca de la orilla de una quebrada que se inunda con mucha facilidad o que estoy echando mucha basura o otras personas están echando mucha basura y no les estoy denunciando y van a inundar mi casa. Entonces ahí se suman los males súbitos con la falta de previsión de cosas que tuvimos que haber visto para actuar antes de tiempo. Vamos al Salmo 19, versículo 12. Porque en el Salmo 19, versículo 12, también el Señor nos advierte, nos adelanta que hay cosas que nosotros no podemos entender por nosotros mismos y para eso necesitamos una vida espiritual. La vida espiritual no solamente para pedir supermercado, pedir novia, novio, para pedir carro, para pedir zapatillas nuevas. No es solamente para eso, es para conocer lo oculto de Dios. Dice el Salmo 19, versículo 12 lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La relación con Dios y gozar de un Espíritu Santo que en esa relación me muestra todas las cosas, como les adelanto para que también vayan buscando, Juan 14, 17. La relación con Dios y el Espíritu que Él me provee a mí, el Espíritu Santo, su propio Espíritu, me permiten a mí entender errores que en el plano natural yo no puedo comprender. Y por eso cuando, como les acabé de leer, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos. El Señor me invita a que tenga una íntima relación con Él, que me acerca a Él para entender errores que yo no percibo, donde el Señor me dice, a través de recordarme su palabra, que hay actitudes que para mí son normales, pero que conforme a la Biblia son errores. Entonces con eso me va advirtiendo, cuídate. Porque tu entendimiento humano dice que eso no está mal, pero la palabra dice que eso, por supuesto, es un error por completo. Dice Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el Espíritu que nosotros recibimos, el Espíritu de verdad. Y este Espíritu nos muestra las cosas ocultas. Es el Consolador, el que nos guía en medio de nuestras aflicciones y nos dice, por aquí toma para que salgas de este problema y por aquí no agarres, porque si no te va a ir mal. Al final de cuentas, como dice Proverbios 1, desde el versículo 1, la sabiduría está accesible y es buena para saber qué hacer. Dice Proverbios 1, versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El Señor quiere que nosotros tengamos sabiduría para conocer razones prudentes, para recibir el consejo, para dar sagacidad a los simples, para aumentar el saber y adquirir consejo. Para muchas razones más, pero todas al final, ¿para qué? Para que podamos mirar y actuar antes de tiempo. Los males llegan poco a poco y tenemos que prepararnos. Para cerrar les cuento que en una ocasión una madre acababa de dar a luz, tenía a su bebé muy pequeñito allí en el hospital y vio que el niño desde ese momento tenía reacciones muy fuertes, un carácter muy fuerte.
¿Y qué hizo? Al poco tiempo se fue a buscar un libro de James Dobson que se llama Cómo criar niños de voluntad firme. Porque ella dijo, este niño ya me está dando señales de que tiene un carácter muy fuerte y una voluntad muy firme. Se adiestró muy a tiempo porque efectivamente el niño tenía una voluntad muy firme, ya el niño es mayor de edad y quién sabe qué clase criminal sería si no hubiera recibido esa instrucción porque era un niño con un carácter muy fuerte. Pero qué bueno que esta madre le tocó difícil por el carácter del niño, pero ha hecho la lucha porque se dio cuenta a tiempo y pudo mirar y actuar antes de los tiempos difíciles. Vamos entonces a orar y darle gracias a Dios porque Él quiere advertirnos y Él quiere que tengamos mirada más clara y que tengamos también un actuar más diligente. Señor, muchas gracias por este día, gracias porque tú nos sigues enseñando y tú también quieres que nosotros miremos y actuemos antes de tiempo, que miremos la señal, que nos instruyamos en todo. Esto también implica instruirnos en todo. Si tenemos que saber de las características de los jóvenes correctos para nuestros hijos, busquemos en la Biblia. Si tenemos que saber más del cuidado de nuestra salud, busquemos sí en la Biblia, pero también en los manuales médicos. ¿Cuántas personas han detectado una enfermedad porque se han dado cuenta a tiempo? ¿Cuántas personas se han dado cuenta de los problemas financieros porque han sabido hacer una lectura de sus hábitos de consumo, de las matemáticas apropiadas para las finanzas y por eso junto a la instrucción bíblica han podido corregir sus pasos a tiempo? Pero ¿cuántas personas en medio de la adoración han recibido advertencia? Y tal vez no miramos y actuamos antes de tiempo porque desestimamos la instrucción en el mundo, la instrucción correcta, la instrucción técnica correcta, porque no estimamos lo que tú nos dices en la Biblia o porque no estamos orando. Si nosotros tenemos instrucción correcta del mundo, correcta de la Biblia, por supuesto, por encima de lo que dice el mundo, y correcta del Espíritu, vamos a mirar y actuar antes de tiempo, pero también comprometiéndonos que lo que detectemos tenemos que corregirlo, mirar, anotar y actuar como tú quieres que así sea. Gracias, Señor, por este tema y que nos lleve a nosotros a librarnos de los peligros antes de tiempo, porque miramos, notamos y actuamos en el tiempo que tú nos has requerido. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén.